Alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, señor don Francisco Linares García. Señor don Patricio Hernández Díaz, autor del libro Historia del Colegio del CIP La Luz 1985-2019. Señor don Manuel de los Reyes Sánchez, licenciado en Geografía, Historia, Derecho y Ciencias de la Educación, y además quien va a presentarnos este libro. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este acto de presentación. Saludamos también, como no, a los medios de comunicación que nos acompañan. Y en esta mañana se hará esta presentación del libro, como decía antes, titulado Historia del Colegio La Luz 1985-2019, escrito por Patricio Hernández Díaz. Como decía, para presentar esta obra tiene la palabra a continuación el señor don Manuel de los Reyes Sánchez, licenciado en Geografía e Historia, Derecho y Ciencias de la Educación. Un saludo y una cuestión previa, el agradecimiento al Ayuntamiento. Y hay algo que he comentado muchas veces en privado, pero yo creo que esta será la ocasión de hacerlo en público. Mi vinculación a la Orotava tiene ya muchos años y ejercí la inspección aquí, en esta zona, y pude comprobar el apoyo del Ayuntamiento. Como inspector, como técnico de la información, pues se impone la prudencia y, digamos, comunicar a nuestros superiores mediante informes lo que vivimos o constatamos, y no hice ninguna declaración al respecto. Pero ahora ya estoy jubilado y entonces sí quiero señalar esa satisfacción y hacerla pública de que este fuera uno de los ayuntamientos de mayor colaboración con los centros educativos. Me acuerdo del caso de Benijo, cuando el temporal, y de otros muchos casos, y era entonces el señor alcalde, hoy concejal. Así que vaya esa satisfacción hecha aquí, constatada públicamente. Historia del CI La Luz, Patricio Hernández Díaz. La educación encierra un tesoro que, cuando se expone, como sucede con este libro de Patricio Hernández Díaz, aquí y ahora, en la Orotava, puede y debe ser más realzado. Este texto, como otros publicados en Canarias, relatando la trayectoria de las vivencias de la comunidad educativa de nuestros centros docentes, tiene no solo el mérito de contribuir al conocimiento de lo que ayer ocurrió, de nuestra historia, sino también el del justo reconocimiento de quienes entregaron gran parte de sus vidas a una de las más importantes tareas de la sociedad. El barrio de La Luz, en 1985, como dice el autor, se había convertido en un pequeño núcleo urbanizado con unos 775 habitantes y entre ellos 159 niños menores de 14 años, la mayoría de los cuales asistirán al nacimiento del colegio, continuidad de la pequeña escuela creada en 1920. El centro se crea en los años de profundos cambios educativos en España, tal cual se destaca muy bien en el libro, con un acertado análisis del contexto y un amplio desarrollo de la vida escolar, considerando los aspectos normativos. En esta época, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, más conocida por LOCSE. A pocos años de la publicación del famoso informe patrocinado por la UNESCO, La educación encierra un tesoro. El informe y el libro de Jacques Delors, al tiempo que recoge el cambio pedagógico que se operaba en España y otros países a inicio de la década de los 90 del pasado siglo, constituirá una certera guía para los profesores y los alumnos, poniendo de relieve la importancia de la educación en toda sociedad y los pilares en los que se fundamenta la misma. El gran pensador europeo señalará como tales pilares el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a convivir y el aprender a ser. Patricio Hernández Díaz conjuga en su sencillo y ameno libro ese camino del colegio, atendiendo a lo que ocurre en el recinto,
ubicado en un barrio concreto, pero relacionándolo con las coordenadas generales, con referencias precisas a las diferentes disposiciones que van regulando su organización y funcionamiento. Al mismo tiempo, como hemos dicho, se van relatando los problemas surgidos con el crecimiento del centro y la aplicación del nuevo sistema, las controversias surgidas en las que destacan las producidas por la desacertada implantación de la educación especial en la zona, las actividades educativas más allá de las clases, las relaciones con las asociaciones de madres y padres de alumnos, las reuniones, las visitas de inspección y los logros alcanzados. Es necesario resaltar el doble mérito del autor. Por un lado, porque con sus descripciones del colegio contribuye a la historia de la educación canaria, y por otra parte, porque durante muchos años fue protagonista de los hechos al haber ejercido con acierto la dirección del centro. Ha sido para mí una gran suerte haber emprendido el camino iniciado por el colegio el año 1985 y haberlo seguido en mayor o menor grado desde el exterior, directa o indirectamente, hasta el año 2019. Ha sido una dicha poder ser testigo en ese camino de un centro docente de La Orotava y Tenerife, de la impagable labor beneficiosa para los alumnos y sus familias, que ha alcanzado, si cabe, mayor mérito por la atención en las aulas en clave de los alumnos de educación especial, superando numerosas dificultades de todo tipo: infraestructura, transporte, comedor, marco normativo, etc. Casi nada escapa en las diferentes páginas del libro a lo acontecido en el colegio en el lugar y periodo señalado, incluidas las lamentables dificultades para el desarrollo de la labor docente, las discrepancias surgidas con la Administración, la lucha sostenida a veces con importante protagonismo de las familias de los alumnos, muestra del vivo espíritu de una verdadera comunidad educativa. Desde mi óptica y de acuerdo con la relación indicada que he tenido con el centro educativo, considero que se pueden señalar 3 periodos muy bien descritos en el libro. En primer lugar, como jefe de Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería, siendo Jerónimo Acevedo presidente del Gobierno, asisto a la creación del centro, consecuencia del celo demostrado por la educación por el excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava, cediendo los terrenos, entre otras actuaciones, a lo que acompañó el despelo del compañero y amigo Ramón Álvarez Brown, artífice de las construcciones escolares en aquellos años 80, ante la carencia general de infraestructura agravada por la presión demográfica. Ramón Álvarez Brown, director general eficiente, comprometido socialista, fue un hombre íntegro, gran batallador por la educación de Canarias, al que debemos un homenaje por la importante labor realizada en la infraestructura educativa cuando se inició en estas tierras el llamado periodo autonómico. En segundo término, pude seguir la evolución del colegio, bien descrita también en el libro, como inspector general de educación a principios de los años 90, época de consolidación del centro, con la mayor parte de las dificultades surgidas en los momentos iniciales ya resueltas, pero sin el sosiego necesario, al añadirse a los temas pendientes la conflictividad de la denominada jornada continua, mal planteada y no muy bien resuelta por confusión entre los intereses de los alumnos y de los profesores. De hecho, la aprobación de esa jornada tiene carácter experimental hasta el día de hoy. En tercer lugar, siendo el autor del libro, don Patricio, director, pude comprobar el funcionamiento del centro tal cual se recoge en sus páginas, al haber sido el inspector educativo del mismo por tener adjudicada la zona de inspección correspondiente a La Orotava. Ya en este siglo, superados los problemas antes indicados, el colegio logra sus mejores cotas como un buen centro educativo para sano orgullo general, apuntando por esa educación de calidad en la que incidirían las nuevas disposiciones, la LOESE y la LOE.
Muchos son los nombres, equipos directivos y profesores que no es necesario señalar al estar recogidos en el texto minuciosamente. Muchos son los nombres de quienes fueron más allá del cumplimiento de su jornada laboral. Ahí está la importancia del libro. A los que hay que recordar por su entrega y en ellos encerrar la gratitud de quienes fuimos testigos y de quienes sean lectores ahora, si así lo consideran. Por tantos desvelos en la acción directa como educador y por haber escrito este libro, que evita la pérdida del pasado de un centro, gracias a Patricio Hernández Díaz. Y aunado en él, gracias a quienes con su maestría han logrado que entre los buenos centros educativos esté el CEIP La Luz, en esta bendita tierra de la Orotava. Gracias, señor alcalde, gracias a todos. El libro sobre la historia del CEIP La Luz describe los acontecimientos ocurridos a lo largo de 34 años en un centro público de la Orotava que había tomado el relevo de la antigua Escuela Unitaria de la Luz, como bien ha dicho don Manuel Hernández Sánchez. La idea de escribir la historia del nuevo centro estaba en ciernes desde que publiqué en el año 2001, que también financiado por el ayuntamiento. Yo me despedía diciendo, y cito textualmente: con la inauguración del nuevo centro de GB y educación especial, comenzaba otra etapa con una problemática distinta a la anterior y tan apasionante como la estudiada, que podría ser objeto de un nuevo trabajo. Ese nuevo trabajo tardó más de 20 años en publicarse y por eso estamos hoy aquí. A los pocos meses de su publicación, me visitó en el colegio don Juan Antonio Jiménez, que fuera alcalde de la Orotava entre 1973 y 1979, y me hizo un regalo: las fotocopias del punto número 4 del acta del Pleno del Ayuntamiento de la Orotava, celebrado el 27 de julio de 1978. Ahí se redactaba el acuerdo de la adquisición de unos terrenos situados en el barrio de La Luz para la construcción de un nuevo centro escolar. Un par de veranos antes de mi jubilación, que fue en agosto de 2019, antes de la pandemia, por suerte podríamos decir, comencé a recopilar datos para determinar si de verdad valía la pena realizar mi proyecto sobre el colegio. Comencé estudiando las actas de los claustros, de los consejos escolares, los registros de entrada y salida, y comprobé que tenía por delante un trabajo arduo y apasionante, y me decidí. Claro que el pistoletazo definitivo me lo dio don Francisco Linares en el acto de mi jubilación, cuando se comprometió a su publicación. Con este libro me siento muy satisfecho por dos razones principales. La primera es la continuación de mi trabajo anterior sobre la antigua unitaria, que estudié desde 1920 a 1985. Y en segundo lugar, porque completará el conocimiento de una época apasionante del colectivo educativo entre 1985 y 2019, que ayudará a un mejor conocimiento de la historia local, insular, autonómica y nacional en la que se desenvuelve y en la que adquiere su auténtico sentido. El año de comienzo del estudio, en 1985, coincide con la toma de relevo del nuevo colegio a la antigua escuela unitaria y la fecha de conclusión con mi jubilación en el centro, tras 28 años como docente, de ellos uno de secretario y 26 de director. Quiero dejar constancia que lo que se relata en la historia del Colegio de la Luz se corresponde con datos objetivos referenciados en las fuentes citadas en las notas al pie de página, con la influencia obligada de haber participado profesionalmente en muchos de los momentos que se describen a lo largo de estas líneas y de este tiempo. Quiero expresar mi agradecimiento a las personas que me han ayudado en la edición de este libro. Al alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Orotava, don Francisco Linares García, que desde el primer momento acogió el trabajo con gran ilusión y puso todo su empeño para lograr la financiación de su publicación. A mis compañeros de cargos directivos
y a todo el personal del centro que han compartido conmigo tantos años de docencia que he intentado plasmar en lo que se cuenta en esta historia de 34 años. Mención especial a Marisol, que fue mi secretaria, por su colaboración, porque me hizo las correcciones de los textos, y por último, a mi familia por su paciencia. Muchas gracias. Cada vez que se presenta un libro creo que es una noticia buena, pero cuando se presenta un libro sobre educación, la noticia es doblemente buena. Por suerte estamos en un municipio educativamente muy bien estudiado. Se han editado 17 libros sobre la educación en nuestra villa. No sé si es un récord, pero casi un récord. No creo que en toda Canarias haya ningún lugar, ningún enclave, donde se hayan hecho tantos estudios de la evolución educativa a lo largo del último siglo. Y yo creo que lo que se anuncia hoy, este libro, pues primero salda una deuda pendiente que el propio autor dejó abierta hace 20 y tantos años atrás, y segundo, pues nos deja esa información para que generaciones posteriores sepan el origen del Colegio de la Luz, cuál es y qué evolución ha tenido a lo largo de los últimos 37 años. Un libro no sale por casualidad. Ahí Patricio ha hecho un trabajo de investigación riguroso, estrictamente profesional, con datos que he tenido la suerte de ya poder ver, de cuánto costó el solar, el incremento que tuvo de cuando se tasó a cuando se pagó, acuerdos de pleno, y la evolución buena y mala que ha tenido este centro a lo largo de tantos años, donde ha pasado por instantes también duros. Cuando de aula en clave no se hablaba, o se hablaba poco, en la Luz empezó a haber ya clases de aulas en clave, lo que hoy son aulas en clave. Quiere decir, darle la oportunidad a muchos niños con características especiales de integrarse en un colegio que se ha caracterizado por ser un colegio integrador siempre. En un barrio, en un enclave de este pueblo con una larga historia también. Por lo tanto, te quiero agradecer, Patricio, todo ese trabajo que se hace altruistamente. Es decir, qué menos que la administración, que para eso estamos, pues aparte de mantener el pueblo limpio, ordenado, asfaltado, con zonas verdes, hay un capítulo educativo y cultural que tenemos que mimar y que tenemos que cuidar. Por eso soy alcalde, pero sigo siendo concejal de Educación y de Cultura, porque creo que el apoyo institucional de una alcaldía no debe depender nunca uno de los eslabones, de las patas fundamentales que una sociedad tiene, que es la educación y la cultura. Y bueno, pues este libro, que como bien dijo antes el propio autor, se financia con dinero público, que no tiene ningún mérito, es que para eso está, quiere decir, para eso pagamos nuestros impuestos, para que una parte de ella se dedique en recuperar la memoria viva de la historia educativa que nuestro pueblo tiene. Si no lo hubiéramos hecho ahora, dentro de 40 años, toda esta información ha desaparecido. O por lo menos ya no habrá nadie que tenga la inclinación, la aptitud y la predisposición de recuperar todos esos datos, de hacer un estudio de investigación y de campo y sacar un libro. Por lo tanto, las oportunidades hay que aprovecharlas. Y más Patricio, que bueno, fue director de este colegio durante 26 años, posiblemente uno de los directores más longevos en su mandato, porque 26 años es conocer y haber vivido prácticamente la etapa nueva de este colegio al 100%, y además una persona que puso el Colegio de la Luz en el mapa escolar de Canarias, por su buen trabajo, por la calidad y porque es un colegio que todavía hoy se nombra en muchos ámbitos, y por supuesto tener hoy aquí a Manolo un maestro, un profesional, un auténtico intelectual por el currículum que antes pues pudimos escuchar, y muy conocedor de la realidad educativa de nuestro pueblo.
Y es verdad que la simbiosis ayuntamiento-comunidad educativa ha sido siempre buena, pero es que lo normal es eso, lo anormal es cuando no funciona eso, así. Y yo creo que cuando no funciona eso así, es porque la administración falla. Me gustó mucho esa frase que antes dijiste de que la jornada continua está con carácter experimental hace 25 años. Eso no sucede sino aquí, en Canarias. Que una cosa esté experimentándose hace 25 años. Pero este ayuntamiento cumplió desde el minuto 1, haciendo un plan de actividades extraescolares municipales que está funcionando hace 25 años, ofreciendo la posibilidad de que el alumnado se quede en su colegio 2 horas más por la tarde, con financiación pública de un plan de actividades extraescolares que financia el ayuntamiento al 100%. Por lo tanto, nuestra conciencia sí que está tranquila. Otros no, que no lo han puesto en marcha nunca. Esperemos que pronto deje de ser esto experimental y ya tengamos la jornada continua con las responsabilidades que los ayuntamientos tienen que tener, que unos la hemos asumido y hay otros que no. Por lo tanto, yo me siento muy satisfecho de que hoy estemos dando a luz un nuevo libro y estemos haciendo el que la gente conozca un nuevo libro complementario de la educación tan profunda que nuestra villa ha tenido y tan revolucionaria, porque ha habido una evolución espectacular desde el siglo XIX hasta ahora. No pierdan de leerse este libro, porque creo que es una información privilegiada que por supuesto nos encargaremos que por lo menos un libro lo tengamos en cada centro escolar y en cada núcleo para que la gente conozca la realidad educativa de nuestro pueblo cuál es. Manolo y a Patricio, muchísimas gracias porque hoy es un día de fiesta para la educación y para la cultura de nuestro pueblo. Muchas gracias.